Vamos a hacer es, vamos a abrir el documento que vamos a trabajar el día de hoy. Y nuestro trabajo el día de hoy va a estar basado en una nómina. Es como una planilla de empleados, ¿verdad? En una empresa. Entonces, ustedes saben que una nómina o planilla se puede dar cada 15 días o se puede dar cada mes, cada 30 días. Y normalmente está formada por un conjunto de nombres que son los nombres de los empleados, más lo que es una serie de rubros donde podemos identificar a unos como ingresos y otros como egresos. Entre ellos está un salario base, una bonificación, algo que represente horas extras, cuánto es lo que gana en horas extras. Si en caso la empresa paga horas extras, pues se considera, si no, pues de plano no entra en la planilla. Eso es un tema que poco a poco siento yo que las empresas no pagan todo el tiempo, ¿no? O sea, tratan de quitarse lo que son las horas extras, más por cuestiones de optimización de recursos. Tenemos otro rubro de comisiones, en caso de tener algún tipo de trabajo que ir a hacer a otro departamento, otro país, otro lugar, ¿verdad? Donde amerite, pues de pronto en algo o, bueno, realmente estoy hablando como que fueran viáticos. Comisiones es un término que es más aplicado a situaciones de ventas, ¿no? Pero bueno, pueden ser comisiones o pueden ser viáticos. La idea es que el rubro represente un monto en específico para cada uno de los empleados de la nómina y de acuerdo al periodo que represente o el periodo en el que se está sacando su análisis o su información según el rango de tiempo, si es 15 o es 30 días. Tenemos el X. El X normalmente es un descuento. Aquí empezaríamos con los descuentos. El monto del X es un dato que se saca en base a un porcentaje. Eh, Legalmente es un 4,83% de todo el salario base de un empleado, pero entiendo yo que una parte la cubre, incluso lo cubre la empresa y otro porcentaje lo cubre el empleado. Por otro lado tenemos el IRTRA, que es un rubro de recreación para lo que son empresas privadas. No todas las empresas lo pagan, pero bueno, sí se pretende que la mayoría de empresas privadas estén inscritas en lo que es el IRTRA. Tenemos anticipos, ya hablamos, en este caso los anticipos son cosas como anticipos de salario. eh, a veces los empleados, cuando tienen esa posibilidad, lo que hacen es una semana antes o unos días antes pasan a hacer una solicitud de anticipo y normalmente pues son descuentos que se deben incluir acá en esta nómina para que se les pueda descontar al final del periodo. Em, Tenemos otra casilla que le llamamos otros descuentos, porque las empresas, realmente cada empresa tiene sus propios rubros, tiene sus propios descuentos, los de ley y los propios. En otros descuentos yo puedo mencionar cosas como préstamos o como embargos, incluso personas que por orden de juez tienen que estar pagando cuestiones de familia, ¿verdad? Y eso puede ser que lo pongan en otros descuentos o no, o que hagan una columna específica para lo que son descuentos de familia o judiciales, también le llaman. Todo eso pues representan descuentos, de manera que al final
yo voy a tener la necesidad de generar una fórmula con la intención de saber cuánto es el salario líquido que va a recibir cada una de las personas dentro de la nómina. Em, entonces de eso se trata. Ya tenemos, ya tenemos un conjunto de información acá para que no empecemos desde cero. Muy bien. Entonces con esta información vamos a empezar a trabajar primero lo que es el formato. El formato, lo que quiero decir es, voy a seleccionar este grupo de celdas, que es lo que abarca mi nómina. Le voy a poner bordes, o sea, todos los bordes. Voy a venir y empezar a trabajar lo que es el ancho de cada columna para que se vaya viendo un poco más acorde a lo que tiene de información. La bonificación un poquito más grande, las comisiones también, los anticipos está bien, otros descuentos podría quedarse así, el salario líquido podría llegar hasta aquí. Vamos a hacer un poquito más alto esta información. Vamos a centrar verticalmente el texto que está en estas celdas. Le vamos a poner negrita. También le vamos a poner un color de fondo. Vamos a usar un moradito también. Eso sí es el gusto de cada quien, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle blanco a los encabezados. Solo con eso ya va agarrando más forma, ¿verdad? También voy a venir y voy a centrar toda la información en estas celdas horizontalmente hablando. El otro detalle importante es que podemos darle un formato a las cantidades numéricas. Y acá sí vale la pena pues mencionar que el tipo de información representa dinero. Y cuando la información o los números representan dinero, yo puedo usar un formato específico de moneda dentro de lo que es el programa de Excel. Eso ayer no lo hicimos porque estábamos trabajando con notas de estudiantes, ¿verdad? Al estar trabajando con notas de estudiantes no podemos pensar en ponerle un formato de moneda. Ahora sí, o sea, de todo esto que está acá representa dinero y lo que voy a poner aquí en las celdas que están vacías también. Por eso lo marco completamente. El formato de moneda lo trabajamos aquí en este botón que dice formato de número de contabilidad. Aquí usted puede abrir esta lista y va a encontrar una serie o una lista de monedas dentro de las cuales pues vamos a encontrar el de quetzales o Guatemala. En caso no le apareciera esto, habría que chequear algunas cosas que están dentro de las configuraciones o las opciones de configuración del programa de Excel, o bien entre la información del sistema operativo en las configuraciones regionales. Ahí muchas veces pues tenemos que establecer la ubicación de Guatemala más lo que es los parámetros regionales, ¿no? Moneda, eh, separadores de miles, cosas así. En este caso pues no tengo ese problema, pero puede ser que alguno de ustedes sí se tope con alguna situación así y tenga pues que ir a revisar ese tipo de configuraciones. Vamos a seleccionar entonces acá la moneda quetzales y vemos automáticamente que las cantidades toman el símbolo de Q de quetzales más lo que es el separador de miles, que es la coma, y un punto para lo que es los decimales. Es muy importante que comprendamos. En algunas ocasiones puede ser que la versión de Excel esté en inglés o, o sencillamente los separadores de miles estén al contrario. Puede ser que se use una coma para separar decimales, cosa que nosotros no estamos acostumbrados, más bien es un sistema europeo o gringo, ¿verdad? Para poder representar los números. De manera que eso también tiene que ver en cuanto a formatos. En este caso, pues,
No tengo ese inconveniente, solo lo menciono por si alguien de ustedes llegara a tener una situación así. Son cuestiones de configuración realmente, cuando sucede algo que no está como uno lo espera, ¿no? Ahora, ¿qué más cosas le puedo hacer yo a esta información? Bueno, una de las cosas básicas, pero que no son menos importantes, ustedes ven ahora, yo estoy trabajando con un grupo de datos, pero esos datos, voy a decir que los bordes en las líneas en los bordes, sí se logran apreciar, pero generan un poco de dificultad la cuadrícula que no tiene bordes con la que sí tiene bordes. Entonces tenemos una opción acá en el menú de vista que dice líneas de cuadrícula. Si está checado es porque están activadas. Si le quito el check es porque las desactivo y de esa manera yo puedo ver mi nómina, mi grupo de celdas pues ya mucho mejor, ya sin tener esa, eh, digamos, la presencia de las líneas que dividen cada una de las celdas y me ayuda, ¿no? O sea, visiblemente es algo que se mira mucho mejor. Ya que hemos terminado un poco de darle formato a la tabla. O sea, el dar formato es importante porque es parte de la presentación que usted tiene que buscar, pero no es parte de las funcionalidades, de fórmulas, de nada, ¿no? Estamos hablando de colores, de tamaños, de centrados, de formato en los números. De eso estamos hablando hasta ahorita, pero luego viene ya la funcionalidad, como por ejemplo, ¿cómo voy a lograr yo esta parte de las comisiones? O sea, en primer lugar definamos cómo vamos a calcular las comisiones, cómo va a ser eso. Vamos a tomarlo de una forma un poco sencilla en este momento. em, o definámoslo en base a un rango muy particular. ¿Qué les parece si decimos lo siguiente? Vamos a calcular unas comisiones que sean, ¿qué le vamos a poner otro nombre para que tenga sentido si no se me pueden confundir un poco? Bono COVID-19 le vamos a poner. Bono COVID. Entonces, por alguna razón, la pandemia pues ha venido a golpearnos económicamente de alguna forma, ya sea en menor o gran escala, pero pensemos en que en nuestro ejercicio tenemos un bono eh, pandémico de riesgo para poder recuperarnos un poco y le vamos a poner un porcentaje. Pero ese porcentaje va a estar basado en la siguiente información. Aquí arriba yo voy a poner, si su salario es menor a 1500, entonces el bono va a ser del, pongamos, 20%. ¿Ok? 20% del salario base. ¿Está bien? Entonces vamos a hacerlo, aquí voy a poner mejor el 20% de manera separada y aquí voy a poner menor a 1500. Si su salario es mayor o igual a 1500, su bono va a ser del 15%. Ok. Eso es nada más una manera de acordar entre ustedes y yo cómo es que se van a manejar este bono. Entonces aquí el punto es que yo voy a armar una fórmula para calcular de manera automática este bono. Entonces yo tendría que agarrar una calculadora y para hacerlo a mano y después ingresar un monto aquí directo, que sería casi que ilógico venir y pensar en usar Excel, ¿no? Pero aunque parece mentira, hay mucha gente que lo hace porque no tiene confianza en las fórmulas que puede trabajar o no tiene la habilidad.
Entonces, ¿cómo vamos a armar una fórmula aquí, donde yo estoy colocado en este momento en la celda H4, que me pueda decir a mí, bueno, si el salario base que para este señor es 2.500, a él le corresponde entonces un bono de 15%. 15% sobre su salario base, quiere decir que si él gana 2.500 como salario base, yo tendría que darle más o menos 250 más la mitad. Sería 125, son 375. Él tendría que tener aquí un 375. ¿De acuerdo? O sea, este dato es lo que me tiene que tirar una fórmula, pero ahorita yo no le puse fórmula, le puse 375 puramente. Si eso es cierto, el cálculo mental que yo hice por el 15% para los 2.500, entonces a la hora de armar mi fórmula acá, yo tendría que ver ese dato. Entonces la fórmula tendría que estar compuesta de lo siguiente. Igual para iniciar, o sea, el signo de igual, porque voy a iniciar una fórmula, voy a decir lo siguiente. Puesto que yo voy a evaluar o necesito evaluar una cantidad previa, o sea, porque depende del monto realmente. Depende del monto si yo aplico un porcentaje o aplico el otro porcentaje, ¿verdad? De manera que hay una función que fue la que usamos ayer, que es la función sí, que me puede servir para evaluar ese valor. Entonces acá, como parte de la fórmula, yo le voy a poner sí. Entonces selecciono la función y mi prueba lógica o mi criterio aquí de evaluación va a ser el siguiente. Si esta celda, que es el salario base de la persona número 1 de la nómina, es mayor o igual a 1.500, si eso es cierto, entonces le voy a poner punto y coma porque ahorita tengo que declarar o ingresar el valor si verdadero. Si eso es cierto, entonces yo tengo que agarrar el salario base, ¿de acuerdo? El salario base, le doy clic ahí, se vuelve a poner en la fórmula la celda E4. Eso lo voy a multiplicar por el porcentaje que está aquí, que le corresponde al, am, ¿qué sería este? 15%, ¿verdad? Si es mayor o igual a 1.500. Entonces selecciono este. O sea que ahí se armó, en la parte de valor si falso, se armó un cálculo pequeñito, que es E4 por I2. E4 que tiene el salario base multiplicado por el 15%, que es lo que está ahí. En caso contrario, el valor si falso sería otro pequeño cálculo, que sería el salario base, porque el hecho de que llegue a la parte de valor si falso es porque el criterio es falso. O sea, no es cierto que el salario base sea mayor o igual a 1.500. Al contrario, es menor que 1.500. Si es menor a 1.500, entonces yo tendría que tomar el salario base, selecciono la misma celda E4 multiplicado por el 20%, que sería la celda I1. Con eso usted ya puede cerrar el paréntesis, indicando que ya terminó de componer lo que corresponde a la función sí. Por lo tanto, entonces acá yo ya le puedo dar un enter y eso me va a calcular un valor que representa el bono COVID en el primer empleado. ¿Muy bien? Pues podría copiarlo hacia abajo, pero de acuerdo a lo que vimos ayer, yo tendría un error ahí, porque los porcentajes, o sea, estas dos celdas, no deberían de cambiar según el valor del salario base. Entonces tengo que ir a la fórmula y tengo que agarrar todo lo que sea I1 o I2, que sería acá en este punto. Le voy a dar function F4 o bien F4 para poder decirle que se quede estático. La I2 y también hago lo mismo con la I1 para, para que ya se quede en la fórmula pero de manera estática o constante.
esos dos valores. Ahora sí, ya puedo venir y hacer una copia de la fórmula hacia abajo, considerando a los demás empleados dentro de la nómina y realizando su cálculo correspondiente de acuerdo a el criterio de evaluación de que si es mayor o igual a 1500 le aplica el 15%, de lo contrario le aplica el 20%. Siempre es importante hacer una evaluación o una prueba, por ejemplo, para este señor de 1400. 1400 es menor a 1500, por lo tanto debe aplicarle el 20%, y el 20% acá sería 140 por 2 serían 280. Entonces yo veo acá que aparece el 280, por lo tanto digo yo, bueno, el cálculo está bien. Si me voy al dato de 3000, por ejemplo, sé que debe ser un 15% el que le tuvo que haber aplicado, y por lo tanto, pues usted puede agarrar 3000 y multiplicarlo por el 15%, y eso le tiene que dar 450. En el caso de 3100, pues le aplica el 15% y eso le da 465. Independientemente si usted tenga 300, 500 empleados, basta con que usted lleve la copia de la fórmula hasta el último empleado y todas las fórmulas son calculadas de forma automática. Por lo tanto, también es cierto que si un salario por alguna razón baja, ¿qué pasa si a este señor se le aumenta a 1600? Si se fija, va a cambiar automáticamente este 280. Si yo le pongo 1600 de salario base, automáticamente ya cambia aquí, ¿verdad? Porque le aplica no un 20%, sino un 15%. Más bien, el bono le convenía tener menos de 1500, pero bueno, él ahora tiene un salario más alto, un salario base más alto. Esto lo que me permite es enseñarle a usted la composición de la fórmula, donde hay, ¿se recuerda usted ayer? El ejercicio de ayer fue basado en la nota final y generando una palabra de aprobado o reprobado. Realmente ayer usamos la función sí, pero en el valor sí verdadero y el valor sí falso poníamos una palabra. Como es un texto, la pusimos entre doble comilla, pero ahora no, porque yo no quiero, como resultado no quiero un texto. Lo que quiero es un cálculo por cada criterio según su resultado, ¿no? O sea, el criterio me da a mí un criterio de verdadero o falso. Y en cada uno de ellos, pues aquí ahora lo que estamos considerando es un pequeño cálculo, porque si es mayor o igual a 1500, pues le aplica un porcentaje. Si no, eso no es cierto, o sea, es menor a 1500 el valor del salario base, pues le aplica otro porcentaje, ¿verdad? Y eso lo podríamos hacer. O sea, ahorita, por ejemplo, no tenemos otra, pero vamos a encontrar una posibilidad. Nosotros podemos evaluar tres criterios incluso. Vamos a hacerlo ya al final de esto, cuando tengamos la nómina. En el caso del IX, en el caso del IX, como dijimos, es un porcentaje de ley del 4,83%, cuyo porcentaje, yo no sé, le voy a poner un 3,5%, que cubre el empleado. Yo no sé si así es o no, pero le vamos a poner en este momento ese dato. ¿Qué pasa? Un 3,5%. Solo que ahora yo le voy a enseñar otra forma. No quiero usar la misma forma con la intención de variar. Yo aquí he puesto un porcentaje y se lo pongo así, ¿verdad? Visiblemente 20 porcentaje, 15 porcentaje. Y solamente uso los nombres de las celdas para poder tomar el valor. Ahora yo voy a armar la fórmula para el X indicando lo siguiente. Sencillamente voy a tomar el 3,5% y se lo voy a aplicar al salario base. Y eso se lo voy a aplicar a todos, sin excepción. Aquí no voy a decir, voy a evaluar un criterio, que si es menor o igual o mayor. O sea, no. Para todos vamos a aplicar un 3,5%, pero lo vamos a hacer más sencillo. Voy a poner la primera, voy a armar la primera fórmula y voy a decir signo igual, el salario base
multiplicado por, ahora voy a decir esto, miren, por 0.035. ¿Por qué le puse eso? 0.035 es el factor equivalente al 3.5%. Si usted divide 3.5 dentro de 100, le va a dar 0.035. Y si usted multiplica, por decirlo así, ¿verdad? Si usted tiene 50 quetzales y lo multiplica, le quiere sacar el 5% que hace, pues lo multiplica por 0.05, que eso representa el 5%. Entonces, al multiplicar el valor del salario base por el 0.035 es como decir el salario base multiplicado por 3.5%. Esto que está acá, 87.50, solo para demostrar acá, le voy a poner 3.5% acá. Voy a buscar otro 2500. A ver, aquí hay otro 2500, ¿no? Entonces acá voy a decir yo el salario base multiplicado por el 3.5%. Le doy enter y me da exactamente lo mismo. 87.50 y 87.50, solo que las fórmulas están armadas de manera diferente. Aquí está armado, o sea, usted puede ver aquí en el contenido de la celda la fórmula que tiene, que es el factor equivalente al 3.5% en decimal. Entonces, este es totalmente equivalente a la forma como lo hice aquí abajo, utilizando una fórmula que se mira diferente, ¿cierto? Porque aquí la fórmula no dice por 0.035, aquí dice es 7 por K1, pero K1 es el que tiene el valor de 3.5% aquí arriba, en la cual sencillamente estoy usando de otra manera eh, cómo armar la fórmula, pero son totalmente equivalentes, ¿de acuerdo? O sea que el mundo de las fórmulas es un mundo muy versátil. O sea, todo es cuestión de que usted tenga bien claro qué es lo que quiere conseguir y que tenga una idea clara de cómo conseguirlo. O sea, cómo armar esa fórmula para que usted lo pueda lograr. O sea, si lo hace de una manera, lo hace de otra manera, pues sí, y son equivalentes, pues no importa cómo lo aplique. En este caso, por no tener elementos que tengan que estar estáticos en la fórmula, o sea, y esa es una de las cuestiones que esta forma, como lo hice ahorita, no necesita que yo ponga signo de dólar en ninguna de las partes del contenido de la fórmula. Entonces, eso me permite solamente copiar hacia abajo y eso pues es como aplicarle el 0.035 a cada uno de los salarios base que tiene cada uno de los empleados. Por el otro lado tenemos el IRTRA que va a ser muy equivalente al IX. Aquí vamos a considerar un 2.5%. Eso es equivalente y vamos a decir el salario base multiplicado por el 0.025, que sería el 2.5% del salario base. Eso es equivalente a 62.50 de un total de 2.500 como salario base. Y voy a copiar esta fórmula hasta el último empleado para generar los demás. Así de, cuando uno tiene ya la habilidad es más fácil porque agarra uno confianza y solo es cuestión de asegurar bien los movimientos que uno está haciendo en el manejo de los datos. Los anticipos pues ya tenemos información, en otros descuentos también. Y ahora pues me queda solo la última columna que sería el salario líquido. En el salario líquido, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque aquí es donde viene el punto bueno. ¿Cómo es la fórmula del salario líquido? Para mi nómina, pues obviamente para toda una nómina, usted tiene que pensar en que la sumatoria de todos los ingresos menos la sumatoria de todos los descuentos o egresos es lo que le va a dar a usted la diferencia y va a representar el salario líquido que va a recibir cada empleado a final de mes o al final de la quincena.
esto que yo acabo de decir se puede armar de diferente manera. O sea, y lo vamos a hacer, si gustan, primero de una manera muy detallada, pero después podemos armar otra fórmula aquí abajo manualmente, pero de otra forma, que es totalmente equivalente. Entonces, vamos a armar aquí arriba una primera fórmula que es totalmente comprensible. Y entonces voy a empezar a calcular el primer salario líquido. La fórmula sería igual, si no igual, siempre que empiece una fórmula, voy a venirme hasta acá a su salario base de ese primer empleado. Nunca vayan a cruzar, ¿verdad? Si usted empieza la fórmula en la fila 4 en la fila 4 pues nunca vaya a seleccionar una fila 10 una fila 5 una fila 7. No, o sea, estamos armando el salario líquido del empleado y la información del empleado número uno, que sería este señor Gutiérrez, que está en la fila 4 de Excel de la hoja de cálculo. Entonces, aquí debe mantenerse aquí en la fila número 4 o en la línea uno de la nómina. Entonces, vengo aquí y selecciono el salario base primero, más lo que es la bonificación, más las horas extras que tenga, más el bono COVID, más... aquí ya no es más porque viene el IX. Entonces, el IX se tiene que restar, menos lo que le toca de IX, menos el IRTRA, menos los anticipos, y menos lo que es esta de aquí, que sería otros descuentos. Todavía logro seleccionarla. Si no se lograra seleccionar de alguna manera, porque ahí está encima la fórmula, tendrían que escribir ustedes el nombre de la celda. L4 en este caso hubiera tenido yo que escribir ahí. De esa manera, yo ya termino de componer la primera fórmula, le doy Enter y eso me dará a mí el resultado final de lo que le corresponde obtener como salario líquido al empleado número uno. ¿Ok? Bueno, yo dije que el salario líquido era la sumatoria de todos los ingresos menos la sumatoria de todos los descuentos. No es exactamente, o sea, lo que yo acabo de decir no es exactamente lo que yo escribí en la fórmula. En la fórmula yo solamente dije E4 más F4 más G4 más H4 menos I4 menos J4 menos K4 menos L4. Eso fue todo lo que yo hice. Pero las fórmulas normalmente llevan operadores aritméticos, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Y yo puedo usar paréntesis también para poder determinar qué operaciones quiero yo que se lleven a cabo antes que otras. Eso es una situación aritmética, matemática que nos enseñan desde la primaria para armar fórmulas y poder hacer los cálculos tal y como nos convengan a nosotros o como deban de ser. Por eso es que yo quiero armar otra fórmula aquí abajo, pero de otra manera. Tal y como lo dije, sumatoria de todos los ingresos menos sumatoria de todos los descuentos. O sea, cuando yo digo eso, tendría yo que hacer esto. Miren. Voy a decir igual a, voy a abrir paréntesis, voy a irme, como estoy trabajando aquí en la fila 7, entonces agarro el salario base más la bonificación más las extras más el bono COVID. Luego ya entro a los descuentos, va. Pero acá termino, cierro, porque termino de sumar todos los ingresos, ¿sí? Menos, abro paréntesis, y ahora voy a sumar todos los descuentos. Entonces aquí agarro el X más el ITRA más los anticipos más los otros descuentos. Aquí lo que estoy haciendo es sacando la sumatoria de todos los descuentos, porque ese total de descuentos se lo voy a restar. Aquí está en la fórmula, ya puse el menos. Le voy a restar
los descuentos a lo que es la sumatoria de los ingresos, ¿verdad? Entonces, cierro aquí la fórmula y entonces usted se fija que la fórmula está armada de otra manera. Ya no es igual que ahí arriba, ¿verdad? Entonces, le voy a dar enter acá y pues me calcula, no sé, es pura casualidad, pero vamos a ver. Vamos a comprobar esto. Vamos a ver, aquí me da 3.400 y aquí arriba también 3.400. Por eso es que me da el mismo salario líquido, de diferente manera y con diferente empleado, pero esto es casualidad, ¿de acuerdo? Ese 3.100 es pura casualidad. No es que, no es que deba dar lo mismo, no. Eso es pura casualidad. Si usted se fija, los datos son diferentes. Perdón, aquí tiene cero, aquí tiene cero. Vamos a ver si de pronto si son idénticos, pues sí. Yo creo que sí va a ser idéntico este dato. Hagámoslo entonces con algo que no. Por ejemplo, aquí esto que tiene 600. Si le doy control C y control V, pues ya pues me genera otro dato, pero es totalmente válido. Solo lo que estoy mostrando es que las fórmulas se pueden armar de diferente manera para conseguir lo mismo. Y es más, todavía les voy a enseñar otra forma. Miren esta. Yo voy a decir ahora, vean cómo voy a armar la fórmula ahora. Voy a hacer uso de esta función que está aquí, de esta sumatoria, ¿sí? Entonces, voy a decir yo, le voy a dar clic ahí. Eh, esa, esa herramienta que está ahí es para generar una sumatoria. En este caso, pues porque son dos sumatorias, yo voy a hacer esto. Miren, primero voy a generar la sumatoria de los ingresos, que sería hasta aquí. Si yo le digo eso, solamente me va a dar los ingresos. Pero a esto le voy a restar la sumatoria. A ver, vamos a aquí es un problema de edición de fórmula. Vamos a escribir la función acá, suma, y aquí voy a seleccionar los descuentos. Llegaría hasta aquí. Entonces, si usted se fija, allá arriba en la fórmula, en el contenido, aquí arriba, estoy usando la función suma, pero son dos sumas diferentes y esto es totalmente válido porque porque las celdas que contienen tanto los descuentos como los ingresos están como juntas. Entonces, cuando están juntas, yo puedo declarar rangos de celdas. Y estos que están aquí son rangos, miren, están separados por dos puntos, E11, dos puntos, H11. Está diciendo, mire, sobre la misma fila, las celdas E, F, G, H. Y en el otro rango, sobre la misma fila, las columnas I, J, K, L. ¿Ok? Entonces, al estar ahí ya está terminada la fórmula, solo que está con dos funciones de suma. ¿Ok? Entonces, al darle Enter, ya él pues opera y me genera el resultado final. ¿Está bien? Entonces, son tres formas diferentes de lograr lo mismo, lo mismo. Por supuesto que no vamos a hacer en una nómina real no vamos a hacer una ensalada de formas de calcular los salarios líquidos. Aquí es solo para que vean la versatilidad que tiene el manejo de fórmulas y de poder lograr lo mismo. Nos tenemos que quedar con una, ¿verdad? Voy a borrar estas de acá. Me quedo con estas de acá. Solo por curiosidad voy a deshacer esto. Y me dice, tengo 2050 acá y 2500. Vamos a ver si tiene que dar lo mismo. Vamos a ver. Este 2500, creo que sí. Lo otro, había un 2050 que no miro acá.
Vamos a retornar. 2050, ¿para quién? Quiero ver. Ah, no, es que esta no era la fórmula, no era la fórmula completa. Si se fija, solamente está la sumatoria de un conjunto de datos. Si lo vuelvo a hacer, ya no está ahí. Bueno, no importa, pero ya ustedes vieron ahí cómo es que podemos trabajar una fórmula de diferente manera, ¿verdad? Bueno, teniendo ahora el salario líquido, vamos a ponerlo en negrita. Y ya que tengo una nómina casi armada en su totalidad, normalmente siempre es de mucho interés para las empresas, para los dueños, para los accionistas financieros de la empresa, conocer los totales de los rubros. Para eso generamos sumatorias en esta parte de aquí abajo, ¿eh? Toda esta parte de aquí abajo vamos a calcular los totales. Por ejemplo, el total de los salarios base, el total de la bonificación, el total de las extras, el total del bono COVID, el total del IX, y así, ¿verdad? Del IRTRA, de los anticipos, porque hay cosas que son incluso de ley, como el IX, el IRTRA. Estos, por ejemplo, a todas las empresas les interesa saber cuánto es lo que están pagando de IX mensualmente. Em, Hay toda una serie o sea, con el Ministerio de Trabajo y con el IX, la nómina del IX o el libro de salarios para el Ministerio de Trabajo. Hay muchos o algunos detalles que están relacionados con las nóminas o planillas mensuales o quincenales que, que son importantes tener los totales. O sea, y si no lo hubiera, pues es de mucho interés, por ejemplo, para una empresa el decir, yo quiero saber cuánto estamos pagando de horas extras en este mes. Y quiero un análisis de todo el año mensualmente cuánto hemos estado viniendo pagando de horas extras, como para hacer un análisis de, por ejemplo, de rentabilidad, voy a decir, en cuanto a gasto en horas extras versus eh, recuperación por el trabajo que la gente se queda haciendo de manera extra. En algunos casos funciona, en otros casos no. Todo es cuestión de las empresas. Pero a mí lo que me interesa aquí es sacar la sumatoria de estos. Vamos a usar la misma fórmula que acabamos de usar aquí en una de las maneras de armar la fórmula, que es justamente la sumatoria, este símbolo que está aquí arriba, que tiene un símbolo griego, es lo que se le llama símbolo de sumatoria, matemáticamente hablando. Entonces primero me coloco en donde yo quiero el resultado, y es aquí en esa celda llamada E18. Yo quiero el resultado y le voy a dar clic aquí al símbolo de sumatoria. Y déjeme decirle que Excel automáticamente revisa hacia arriba y hacia la izquierda. Si detecta números, él automáticamente marca un área, ¿verdad? Así con línea punteada, como que son hormiguitas que están caminando ahí alrededor, que lo único que nos dice es que él encontró ese grupo de números y me lo pone a manera de sugerencia si es eso lo que yo quiero sumar. Si es eso lo que yo quiero sumar, en este caso él de manera acertada me está marcando lo que yo quiero sumar. Sin embargo, él marcó una celda adicional que no tiene nada. Pero como no tiene nada, no me va a afectar en nada el resultado final. Si por alguna razón o por error yo ingreso un dato en esa celda que no tiene nada, entonces sí me afectaría el total de acuerdo a esta selección o esta sugerencia de selección que me está dando Excel. Si yo quiero anular esa posibilidad de error, entonces debería de corregirle el rango que él tiene marcado. ¿Cómo hago yo eso? Porque si se fija, aquí lo que él les tiene armado casi ya es la fórmula con la función suma y un rango de celdas que sería desde donde está el 2500 hasta donde está esta celda vacía.
pero yo le quiero quitar esa celda vacía, entonces lo que tengo que hacer es volver a marcar, o sea, yo le voy a especificar cuál es el rango de inicio hasta el fin, entonces presiono el botón izquierdo y marco hasta la última cantidad, excluyendo la celda que está vacía. De esa manera yo le he corregido la sugerencia que él me hizo y le he definido el rango correcto que yo quiero que se sume. Entonces, al estar ya corregido, le doy Enter y automáticamente pues me genera la sumatoria de todas estas cantidades que están aquí. ¿Bien? Muy bien. Lo mismo podría estar haciendo yo con las demás columnas, pero en Excel usted tiene la ventaja también de que él le puede propagar la fórmula de manera vertical, de forma de que si el resto tienen las mismas características, entonces basta con que usted copie la fórmula que ya hizo ahí hasta el final y él automáticamente le va a calcular una fórmula para cada una de las columnas que vienen siendo cada uno de los rubros. De esta manera, yo solo le voy a poner línea en los bordes a estas celdas y le voy a poner negrita también para que se distingan ahí entre todas las cantidades. Aquí puedo incluso ponerle la palabra totales para que yo sepa que son los totales de cada uno de los rubros. De esta manera, al final de todo, yo puedo saber, ok, estoy pagando 850 de horas extras. Estoy pagando 4.985 de bono COVID. Estoy pagando 1.148 de X. Y así, ¿verdad? Cada uno de los montos. Y por último, el dato más importante es cuánto necesita tener la empresa de efectivo para poder hacer el pago de la nómina completa. En este caso son 37.457. Normalmente eso lo ponemos un poquito más grande, o sea, ponerlo en 14. Y vean qué pasó. Me puso números, me puso, perdón, símbolos ¿cómo es? Numeral en esta parte, pero cuando aparece eso es porque el ancho de la columna no es suficiente. Entonces voy a venir aquí arriba, corro un poquito, todavía no es suficiente, otro poquito y ahora sí. Ya me lo muestra eh, ya más en grande, ¿verdad? De manera que esto que está acá es lo que revisan, digamos, los dueños, los jefes, los accionistas. Bueno, para hacer efectiva esta nómina yo necesito 37.000 o 38.000 quetzales. Tengo eso en la cuenta, podemos pagar la nómina. Si llegamos o no llegamos, ahí es donde se toman las decisiones. Digo esto porque entiendo que muchas empresas en este país también aruñan el poder llegar a pagar la nómina de manera mensual. O sea, hacen su lucha y todo y ahí van, mes con mes. Pero bueno, o sea, ya son cosas de cada empresa, ¿no? Muy bien. Nosotros estamos jugando acá con la nómina, estamos aprendiendo, ¿no? Ahora, cosas que le puedo agregar a esto. Bueno, de acuerdo al salario líquido, yo quiero que aquí aparezca un tipo de salario. Lo voy a poner aquí. Tipo de salario. Bueno, ¿qué es eso? Yo quiero que aquí me aparezca una palabra que diga bajo, que sería salario bajo, medio, salario medio, y alto, salario alto. Sí, pero ¿qué es medio? ¿Qué es bajo y qué es alto? O sea, tenemos que definir los límites de qué es bajo, qué es medio y qué es alto. Para hacer eso, pues necesitamos hacer uso de la función, la famosa función sí. Ya ven que es de mucha utilidad esa función. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a ponerlo por aquí abajo. Si el salario es, si el salario líquido, porque aquí es el salario líquido el que vamos a trabajar.
Si ese salario líquido es menor que 1.500, bueno, 2.000 vamos a poner aquí. Si es menor a 2.000, esto va a ser bajo. Ahora, si el salario es mayor o igual a 2.000, pero también es menor que 4.000, entonces esto es un salario medio. Y si el salario es mayor o igual a 4.000, entonces esto va a ser un salario alto. Esto es solo para que usted y yo comprendamos el criterio. No lo vamos a usar de parte de la fórmula ni nada. Solo es para conocer los límites. Entonces, eso es lo que quiero implementar en la fórmula. Pero ahora, a diferencia de las veces anteriores que hemos usado la función sí, nuestro, nuestro criterio de evaluación ha permitido evaluar solamente dos opciones. ¿Se recuerda? O sea, aprobado o reprobado. Y en el otro, ¿qué era? En el otro era, si es menor a 1.500, pues le aplicaba un porcentaje. Si no, le aplicaba otro porcentaje. O sea, o una cosa o la otra. Ahora es más difícil, porque ahora son tres opciones. O sea, son tres como tres categorías o rangos los que tenemos que evaluar. Entonces, vamos a ver cómo se arma esa fórmula. Entonces, si es menor a 2.000, es bajo. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer aquí en la primera? Para generar la primera. Si es 3.100, debería de tirarme acá el resultado, una palabra que diga medio, ¿cierto? Medio. Pero, claro, o sea, me tiene que sacar la fórmula. Entonces le voy a decir igual, así, selecciono la función, me dice pues que tengo que poner la prueba lógica. Entonces, la prueba lógica la voy a empezar de esta manera. Si el salario líquido es menor a 2.000, punto y coma. Eso es lo primero que sé. O sea, en base a lo que está aquí abajo, es lo primero que sé. Si es menor a 2.000, le pongo bajo. ¿Ok? Aquí estoy. Si el salario líquido es menor a 2.000, entonces voy directo y le pongo la palabra bajo. Si eso es cierto. Va. Pero si no es cierto, ¿qué hago? O mejor dicho, si no es cierto, ¿en presencia de qué estoy? Estoy en presencia de que mi salario líquido no es menor a 2.000. Y si no es menor a 2.000, entonces ¿qué es? Es igual o mayor a 2.000. Cualquiera de esas dos. O sea, o es igual o es mayor. ¿Cierto? Va. Pero lo que pasa es de que no me sirve ahorita concluir en algo ya, porque yo necesito evaluar todavía si ese valor en el rango en el que me encuentro ahorita, que es de 2.000 para arriba, también necesito evaluar si es menor a 4.000, ¿sí? Solo menor, no menor o igual, solo menor a 4.000. Bien, entonces para poder evaluar ese segundo rango, en esta parte que le corresponde al valor si falso, en esa parte yo voy a usar otra vez la función sí, o sea, una segunda función sí que va a estar metida dentro de la primera función sí. Entonces, aquí voy a escribir otra vez la palabra sí para seleccionar la función y por supuesto, por estar iniciando de nuevo la función sí, me vuelve a pedir todos los componentes de la función, que es la prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso. ¿Qué voy a evaluar aquí? Porque acuérdese que estoy en un área donde las cantidades o los salarios líquidos son o son 2.000 o son mayores a 2.000.
Entonces lo que yo tengo que preguntar es ahorita es si el salario líquido ahora es menor a 4,000, ¿sí? Ojo con esto, porque que yo pregunte ahora que el salario es menor que 4,000, ya es la segunda, por decirlo así, la segunda parte. O sea, eso se encadena con la primera condición. Porque aquí estaría yo diciendo, mire, sé que no es menor que 2,000, por lo tanto es mayor o igual a 2,000. Y además, si es menor que 4,000. Entonces ahí estaría yo encerrando a los valores que son iguales o mayores a 2,000 y que son menores a 4,000. Si eso es cierto, entonces yo puedo aterrizar, puedo concluir diciendo que debe poner la palabra medio. Cierro la doble comilla. Esto corresponde al valor si verdadero, pero de la segunda función. Punto y coma, paso al valor si falso. Y en esta parte del valor si falso de la segunda función estaría yo en presencia de que el salario líquido no es menor a 2,000, o sea que es mayor o igual, y que también tampoco es menor a 4,000. Por lo tanto, si no es menor a 2,000 y tampoco es menor a 4,000, entonces ¿qué es? Es igual o mayor a 4,000. Y eso ya me representa a mí mi último rango. Aquí, ¿verdad? Mayor o igual a 4,000. Entonces, yo ya puedo también aterrizar que todo aquello que sea igual o mayor a 4,000 se le va a poner la palabra alto. Cierro acá y ahora, ya que terminé de considerar a todos mis rangos, cierro el paréntesis, pero ese paréntesis corresponde a la función sí que está adentro, ¿sí? Me toca cerrar ahora la primera función sí. Entonces, otro paréntesis, porque el primer paréntesis fue para la función sí que está adentro. Y luego el otro paréntesis para la función que está desde el inicio. Con esto, vean la fórmula completa aquí arriba. O sea, es bien importante, y esto yo sé que si usted no ha tenido una práctica en el pasado con este tipo de aplicaciones de la función sí, yo sé que es difícil. Cuando uno lo empieza a ver es difícil, pero poco a poco creo yo que lo puede ir dominando cada vez más. Vamos a darle Enter y vamos a ver si nos funciona. Le doy Enter y ahí está, me tira la palabra medio, que es lo que le corresponde a un salario de 3,500 de acuerdo al rango establecido aquí abajo. Es 3,500, por lo tanto está en el rango del medio. Vamos a copiar esa función hacia abajo y automáticamente me evalúa cada salario líquido y me dice si es alto o es bajo o es medio. Validando, bajo está menor que 2,000, medio está entre 2,000 y 4,000, ahí está, y bajo también 1,954, alto porque está mayor o igual a 4,000, ¿verdad? Solamente tenemos un alto en estos salarios líquidos. Voy a centrarlo eh, horizontalmente, ¿ok? Bueno, no sé si hay alguna duda. Yo creo que se nos terminó el tiempo ya. Todavía le podemos agregar más cosas acá, pero mañana lo podemos hacer. Muy bien. ¿Preguntas? Yo tengo dudas, ¿hasta cuántas veces se ¿Qué puede manda? utilizar, hasta cuántas veces se puede utilizar el valor de sí?